siguen saliendo de las cavernas del planeta. Cada uno luce más raro que el anterior. Dinosaurios que llevaron cualquier parte imaginable de sus cuerpos a los más extravagantes extremos. Desconcertante, deslumbrante, elegante, feo y sumamente sorprendente. No parece real. El cráneo es como algo salido de una película de ciencia ficción. Son un ejemplo de la evolución volviéndose loca. El cuello que se alarga y se alarga. Eso es extraño. En el misterioso mundo perdido de los dinosaurios extraordinarios, ¿quiénes fueron los más raros de los raros? ¿Cómo fue que se hicieron así? Dinosaurios extraordinarios. Puede llegar a los 43 grados en la sombra, sin importar el hecho de que nunca hay sombra. Pero en donde sea que el sol pegue con tanta fuerza en territorio de dinosaurios, es un buen lugar para ser paleontólogo. En este siglo XXI, cada año aparecen docenas de nuevos dinosaurios. Y no solo están apareciendo en el oeste de Estados Unidos. En Argentina, Antártica, África y especialmente en China, se están haciendo descubrimientos que tienen aturdidos a los científicos. Y algunos de estos dinosaurios están tan llenos de apéndices tan extravagantes que están revolucionando lo que pensábamos se sabía sobre ellos. Pero la historia del dinosaurio no comienza con lo extraño ni lo gigantesco. 150 millones de años antes del catastrófico fin de los dinosaurios, criaturas como este modelo prototipo tuvieron que abandonar el lugar. El Coelophysis tiene un cuerpo bastante común. Luce como una lagartija grande, camina en sus patas traseras, come carne, caza en manada. Aparte de eso, no hay mucho de qué admirarse. Pero los paleontólogos creen que todos los dinosaurios descendieron de animales sencillos como este. Así que, ¿cómo se convirtieron de pequeños coleófisis a esto? O esto. O esto. ¿Qué rarezas de la naturaleza pudieron moldear algo así? Veamos lo espectacularmente raro de este gigante Spinosaurus. Uno de los más grandes asesinos que han existido en el planeta. Este depredador es tan grande y fantástico que ha logrado robarle el show literalmente al T-Rex. Cuando llegó el momento de poner en suspenso a los cinéfilos por tercera vez, el consultor científico de Parque Jurásico Jack Harner sabía exactamente lo que quería. Decidí que T-Rex había tenido demasiada publicidad y nos desharíamos de él. Así que le dije a Steven que pusiera Spinosaurus en Parque Jurásico 3. Hasta donde sabemos, el Spinosaurus es el dinosaurio carnívoro más grande. El animal medía aproximadamente 18 metros de largo, bastante más grande que el T-Rex, que medía cerca de los 12 metros. Así que era un dinosaurio bastante simpático. Simpático y difícil de comprender. Nació una estrella, más grande que T-Rex, pero con una cabeza que se parece a la de un cocodrilo y apilada, con espinas a lo largo de su espalda tan altas como un hombre. Las espinas, una extensión de hasta 2 metros de la vértebra del animal, han sido objeto de un gran debate. Algunos creen que sujetaban una enorme joroba muscular que hacía al dinosaurio aún más poderoso. Otros han sugerido que las espinas soportaban una vela cubierta de piel que ayudaba a regular la temperatura del animal, irradiando calor o capturando los rayos del sol. Una cosa es segura. Las espinas deben de haber servido para algo importante. De otra manera, hubieran sido literalmente un estorbo.
Creo que hubiera hecho al animal más torpe, digo, siendo honesto. Lo hubiera hecho menos ágil, lo hubiera hecho más pesado, lo hubiera hecho atrapar el viento en una fuerte brisa. No hay ni una ventaja que se nos pueda ocurrir, excepto el decir, oigan, tengo esta vela de 1,5 metros, estoy sano y soy mucho más grande que ustedes. Y estoy acá y estoy allá. Este es mi territorio, tú eres mi pareja. Aunque la mayoría concuerda en que la vela era para anunciarse, hay algunas dudas sobre el estilo de vida del Spinosaurus. Algunos creen que vivía en el agua, en donde la criatura pasaba la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque la cabeza del animal es demasiado parecida a la de un cocodrilo. Un enorme cocodrilo. Su hocico está hecho para comer peces. Así que es muy probable que estos animales hayan sido realmente acuáticos. Y las únicas cosas que sobresalían y que se podían ver fuera del agua eran estas enormes aletas en sus espaldas. Así que bueno, mucho de su despliegue pudo haber sido mientras estaban en el agua. Partiendo de eso, el rompecabezas del Spinosaurus se vuelve aún más complicado. ¿De qué sirve ser más grande que T-Rex si solo estará cerca del agua y de los peces? ¿Para qué tener mandíbulas tan poderosas que podrían destrozar otro dinosaurio? ¿Antebrazos armados con garras enormes y curvas? ¿Cuál es el motivo evolutivo de estos mortíferos desarrollos? Especialmente si vas a tener un impedimento físico en tu espalda. Hasta ahora, el Spinosaurus se está guardando sus secretos para sí mismo. Nunca vimos algo parecido en el mundo de los dinosaurios, ni después. Quiero decir, ellos son un ejemplo de la evolución volviéndose loca. Pobre T-Rex, actuando un papel secundario al Spinosaurus en la pantalla gigante. Pero no nos olvidemos que cuando se trata de extrañas máquinas mortales, T-Rex es un tipo aparte. Su descomunal cabeza, con sus aserrados dientes de 23 centímetros y una de las mordidas más fuertes y devastadoras que el mundo haya visto. Y el misterio de misterios. Esos brazos tan pequeños. Tal vez se podía rascar su panza después de comer. Y creo que eso era todo. No podía alcanzar su boca, no podía aplaudir, no podía hacer casi nada. El cuento de la cabeza versus las manos de T-Rex tenía una explicación bien lógica. Hasta ahora. Es la siguiente. Se ha mostrado una y otra vez que cuando la evolución pone énfasis en una parte de la anatomía, otras partes pueden resultar inútiles, superfluas y eventualmente desaparecen. ¿Quién necesita brazos teniendo una cabeza tan grande, poderosa y ágil? ¿Por qué el T-Rex tiene brazos tan pequeños? Porque no los necesitaba y probablemente los iba a perder. Lo que parece haber sucedido en el linaje de los tiranosaurios hasta el T-Rex es que los cuerpos de estos animales siguieron creciendo, pero los brazos se quedaron atrás. También están perdiendo los dedos. Han llegado a solo 2 dedos funcionales. Las respuestas tienen sentido. Al principio, el T-Rex no era el único haciendo este sensible intercambio de activos mortales. Mientras el tirano vagabundeaba por América del Norte, uno de los más grandes y raros depredadores arrasaba en América del Sur. Le llaman el toro carnívoro por sus característicos cuernos. El Carnotaurus no es bonito. Su cabeza tiene una forma bastante extraña, dientes diminutos y unos brazos tan pequeños que hasta el T-Rex se burlaría. ¿Qué hacía con ellos? La anatomía del Carnotaurus es, como mínimo, desconcertante. El Carnotaurus es un animal bastante raro. Tiene un cráneo muy pequeño. Pareciera como si alguien se subió al dinosaurio y le pegó en la cara con una cacerola. Pero algo que realmente asombra es este enorme omóplato. Es extremadamente grande. Con unos omóplatos así, esperarías ver unos brazos enormes. Pero no es así. Son sumamente pequeños.
De hecho, si se comparan, los brazos de Tiranosaurio Rex se ven grandes. Así que aparentemente estos grandes asesinos que vivieron en la última etapa de los dinosaurios estaban intercambiando sus brazos por cabezas mucho más mortíferas. Tiene sentido, ¿verdad? Pero dos nuevos descubrimientos han complicado las cosas aún más. Y el debate sobre este misterio se profundiza. Primero, esperarías que los inútiles brazos sean eso, inútiles. Pero estudios en la biomecánica del T-Rex muestran que con esos brazos tan diminutos, podía haber destrozado unos 180 kilos. Ahora el argumento de que los tiranosaurios cambiaron sus brazos por sus cabezas a través del tiempo, finalizando con T-Rex, está siendo desafiado por un nuevo descubrimiento. Un casi T-Rex, pero más antiguo y diminuto. La criatura, de solo cerca de 3 metros de largo, ya había comenzado a intercambiar sus brazos por cabeza, 60 millones de años antes que Tiranosaurio Rex. Encontramos el aurio de tiranosaurio, las raíces de la radiación tiranosaurio, un animal que tiene todos los rasgos que creemos son las verdaderas características de los tiranosaurios. La mano con 2 dedos, el cerebro alargado, los alargados músculos de la quijada, las largas y poco graciosas piernas para correr y los pequeños brazos. Lo llamaremos Raptor-Rex. El descubrimiento es tan nuevo que Paul Sereno solo ha tenido tiempo de hacer un modelo de la cabeza y el cuello de Raptor-Rex, que tal vez no sea tan aterrador como T-Rex, pero tiene un perfil claramente feroz. Pero son sus pequeños brazos lo que echan todo por tierra. Se supone que esto era un cambio muy posterior. Por donde buscaras, encontrabas rasgos que sabemos caracterizaban a los tiranosaurios posteriores en el Cretácico tardío. Ya no son los únicos con brazos tan pequeños que no se podían alcanzar la boca o la nariz. Es decir, si los brazos del tiranosaurio comenzaron a desaparecer millones de generaciones antes de T-Rex, ya no hubieran estado para cuando el Big Bang los extinguió. Los hubieran cambiado por cabezas más tenebrosas. Así que, ¿para qué son esos brazos? Quizá Henry Fairfield Osborn, el hombre que en 1905 le dio nombre a T-Rex, estuvo siempre en lo correcto. Esos brazos no estaban diseñados para combate, sino para el amor. Él vio los dientes grandes y en forma de gancho y dijo, esto es para matar dinosaurios. Los pies largos y dijo, esto es para atrapar dinosaurios. Y vio los pequeños brazos y dijo, esta parte es para amar. Esa es la parte para las cosquillas de T-Rex. El hacer cosquillas a la pareja, especialmente a un dinosaurio que no quieres enojar, tiene sentido. 150 millones de años antes del explosivo final de la era de los dinosaurios, la Tierra se movía bajo sus pies, llevándolos literalmente a los terrenos de lo extravagante. En ese entonces, toda la Tierra del planeta formaba un solo continente llamado Pangea. Pero Pangea comenzó a separarse. Una revolución geológica que sentó las bases para una revolución evolutiva. El amanecer de los dinosaurios, el Triásico, estaba a punto de dejar pasar al período del medio, el Jurásico, y lo estrambótico estaba a punto de ser liberado. A medida que los continentes se separaban, los climas cambiaban. Muchos refugios de dinosaurios se estaban volviendo más aislados y exuberantes. Y los dinosaurios estaban alcanzando tamaños deslumbrantes. La vieja carrera armamentista de la evolución. El nivelar las armas de los depredadores con las defensas de las presas evolucionaba, con una nueva máquina de comer sacando ventaja. El momento de los gigantes había llegado. Estos eran los saurópodos. Ellos nos están mostrando lo poco que sabemos sobre dinosaurios. Si tuviéramos las mismas proporciones, tendríamos la cabeza del tamaño de un maní y saldría de la punta de una paja de 1 metro de largo.
Ese cuello que sigue y sigue debería de parar, pero solo sigue y sigue y sigue. Eso es extraño. Uno de los experimentos más extraños de la evolución en alargar el cuello de los saurópodos es este: los 20 metros y 15 toneladas del Mamenchisaurus. Básicamente, su cuello es más largo que el resto de su cuerpo. Cuando se mira al animal, se ve desproporcionado. Parece que se va a caer porque su cuello es tan largo. Pero un cuello tan increíblemente largo en un cuerpo ridículamente más corto le da una gran ventaja a un animal. No debes ir a ningún lado para comer. Solo alargas ese cuello. Y ningún depredador, incluso uno con el cerebro del tamaño de una nuez, va a atacar a una criatura tan enorme. No hay muchos por ahí que se puedan comer a un saurópodo si mide 8 metros. Si te pones a pensar de los animales que hoy habitan África, aquellos a los que molestan poco es a los elefantes. Y son grandes, son enormes. Realmente solo deben preocuparse de ser comidos cuando están pequeños y cuando están muy viejos. Y creo que los saurópodos probablemente adaptaron o adoptaron este tipo de estrategia al ser tan grandes. ¿Cómo lo hicieron los gigantescos saurópodos? ¿Cómo se hicieron tan grandes que podían despreocuparse de los depredadores? Las respuestas están en los huesos fosilizados de los dinosaurios, aún grabados con las marcas de las historias de sus vidas. Una de las formas en las que podemos estudiar el crecimiento de los dinosaurios es viendo secciones delgadas de huesos de dinosaurios, de manera que la luz traspase esos huesos. Luego las estudiamos en microscopios y buscamos marcas específicas, cosas como anillos de crecimiento, el mismo tipo de cosas que sucede con los árboles. Lo que estos anillos de crecimiento le dicen a Christy Corey Rogers es algo cercano a lo increíble. Crecen de 2 a 60 veces más rápido que cualquier reptil vivo. Solo puedes crecer tanto si comes tanto. La cantidad de comida que un animal debe de comer para sostener ese crecimiento es casi inconcebible. Algunos de los saurópodos posteriores multiplicarían la eficiencia de sus extensos cuellos con algo más: increíbles bocas. Y tal como Paul Sereno descubrió en los desiertos de Níger en África, en el Cretáceo, la necesidad de alimentarse hizo que algunos voraces herbívoros desarrollaran unas cabezas bastante extrañas. Una se excedió: la cortadora de césped, el nigersaurio. Recogí la mandíbula de un nigersaurio y no pude descifrar cómo unirla al cráneo. Era tan rara que me tomó bastante tiempo el descubrir que este dinosaurio tenía la cara como ningún otro. Solo su madre podría realmente amar a un dinosaurio con una cara como esta. Vea o no, esta cara tiene un diseño genial para comer. La curiosa boca del nigersaurio, con forma de accesorio plano de aspiradora, cortaba y aspiraba la comida usando una batería de pequeños y afilados dientes de manera implacable. No hay otro animal que tenga todos sus dientes al final de la mandíbula. No hay otro animal que haya desarrollado una batería de dientes, cientos de dientes saliendo al mismo tiempo. Tomografías computarizadas de los huesos de la mandíbula muestran hasta 9 dientes de reemplazo amontonados detrás de cada diente para cortar. Cuando uno se gastaba, otro tomaba inmediatamente su lugar. La postura de pastar del nigersaurio podría significar que la mayoría o todos los saurópodos vivían sus vidas horizontalmente, no verticalmente. Los cuellos de los saurópodos podrían haber sido mucho más que solo una forma de mover sus insaciables bocas en extensas áreas de vegetación. Podrían haber sido para combatir. Si nuestras amigas las jirafas nos tuvieran que decir algo. Mucha gente cree que el tamaño del cuello de las jirafas está dado porque lo que importa de la planta es lo que está en la punta de los árboles y que solo las jirafas más altas sobreviven. Equivocados. El tamaño del cuello está dado por la selección de la pareja y tienen un ritual en el que se enrollan sus cuellos y se empujan. Si aplicas eso a los saurópodos, tienes que decir, bueno, ellos ciertamente tenían bastante cuello para hacerlo, y yo diría que probablemente eso es lo que hacían. Pero la evolución no solo jugaba con el tamaño y la fuerza del cuello del saurópodo.
Lo que estaba haciendo con este es un enigma. El amargasaurio, equipado con una doble fila de elegantes púas en su espalda, parece que tenía un par de aletas. Con un juego de púas ya sería extraño, pero con las dos filas es algo desconcertante. Por años los paleontólogos han estado debatiendo sobre cuál sería la función de esas púas. Están en el lugar equivocado para usarlas como defensa de depredadores. Tal vez hacen que los animales se vean mucho más grandes de lo que eran, y así intimidaban a las criaturas que se las quisieran comer. O tal vez eran para reconocerse entre sí. Estructuras poco comunes como estas están haciendo que los científicos tengan una nueva manera de pensar en paleontología. Parece que la evolución tiene una extraña manera de tomar partes sencillas y comunes del dinosaurio con sus funciones obvias y convertirlas en apéndices estridentes, desconcertantes, cuyo propósito es un completo misterio y una gran controversia. Pero como siempre en la evolución, hay un método para la locura. Quizá no hay momento en que la inclinación del dinosaurio de volver normal en algo más llamativo y fantástico que a la hora de combatir, atacar a otros y defenderse. En el curso de millones de años, el armamento de intimidación algunas veces se transformaba en mucho más que solo eso. Veamos, por ejemplo, a los eternamente favoritos estegosaurios. Seguro que estas criaturas, con sus gigantescas placas y sus colas con púas, fueron hechas para resistirse y pelear. ¿No es obvio? Ciertamente el estegosaurio estaba lleno de un armamento que daba miedo. Veamos el toujiangosaurio, uno de los primeros que llevaron las púas a los extremos. Descubiertos en China, los toujiangosaurios parecieran haber exagerado su arsenal defensivo. Una aterradora fila de placas puntiagudas saliendo de su espalda hasta llegar a su cola haría que cualquier depredador lo pensara bien. 4 pares de púas, cada una de 15 centímetros de largo, salen de lo que probablemente era una cola flexible, tipo látigo. Los toujiangosaurios también tenían intimidantes púas de medio metro en sus hombros, como si fueran bayonetas. Pero, ¿era todo esto para combatir? Estudios recientes sobre otros estegosaurios han hecho que algunos científicos replanteen el argumento de defensa. Lo más problemático son las placas, están en el lugar equivocado. Seguramente los dinosaurios carnívoros no eran tan inteligentes, pero probablemente eran lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que si mordían al animal por su costado no tendrían que preocuparse de las púas. Y si bien las espinas y las placas se ven intimidantes, no son muy fuertes como armas. Sucede que hace pocos días encontré la placa de un estegosaurio, una gran placa. Era enorme. Y mientras limpiábamos, ya casi llegando al final de la placa, me sorprendió lo delgada que era. Frágil es muy poco decir. Las placas también estaban llenas de vasos sanguíneos, lo que no es una gran estrategia defensiva. Mordida por las mandíbulas de un gran depredador, hubieran sido bocadillos. Sabes, si un alosaurio muerde uno, básicamente habría sangre saliendo por todos lados. Algo como una gran galleta, casi como un buen bocadillo lleno de sangre, listo para comer. Todos esos vasos sanguíneos apuntan a otra posibilidad. Las placas se usaban para regular la temperatura del animal. Si se quería atrapar la brisa, podían enfriar la circulación. Si se dirigían al sol, harían lo opuesto. Aunque muchos de los estegosaurios sobrevivían con placas pequeñas o sin placas, lo que hace creer a algunos paleontólogos que el poderoso arsenal del estegosaurio, tal vez comenzando con el toujiangosaurio, podría ser más propaganda que una defensa real. Algunos sostienen que casi todo a lo que puede señalar es extraño. Cosas como el cuello del amargasaurio,
la espectacular vela del espinosaurio y las asombrosas cabezas de muchos de los dinosaurios favoritos eran todos para anunciarse. Anunciar a los depredadores que yo soy más grande de lo que crees. Anunciar a los rivales yo estoy en mejor forma que tú. Anunciar a las parejas potenciales que tengo los genes y la salud para mantener este desorden de apéndices. Se trata de mostrar y mostrar. Después de todo, es para tener sexo. Todo es para mostrarse. Y el animal no se tiene que defender cada año, pero tiene que aparearse cada año. Así que mostrarse es algo muy importante. Y defenderse es secundario. El presente es la mejor manera de estudiar el pasado. Si ves a los animales de hoy, cuando ves, tú sabes, cosas realmente raras como algunas de las crestas de aves o elaborados cuernos en animales carnívoros, o tú sabes, pliegues en lagartijas y cosas como esa. Cuando ves 99 veces de 100 que son estructuras simplemente para mostrarte. Pero un rápido análisis de las familias de dinosaurios muestra que hemos dejado algo por fuera. Esas cabezas. Muchas de ellas eran inquietamente cornudos, llenas de púas, con collares, crestadas y abovedadas. De seguro que eran para la violencia contra los depredadores y rivales, ¿verdad? Pero en un mundo de dinosaurios extraordinarios, nada es lo que parece. Sexo. De eso se trata. En el mundo natural tienes lo que se requiere o luchas y ganas para conseguir una pareja o quedas completamente fuera. No habrá más genes. Para cuando llegamos al Cretáceo, especialmente con el fin del dinosaurio al final, la evolución había diseñado algunos de los más exuberantes y creativos despliegues y comportamientos sexuales que el mundo haya visto. Y la clave del éxito era, usualmente, usar la cabeza. Cuando se trata de equipo de cabeza, nada sobrepasa al ceratopsiano, que tenía una de las cabezas más temibles que adornaban el mundo prehistórico. Ciertamente, estas parecen armas. Afiladas lanzas que salen de anchos escudos. Toma por ejemplo a nuestro viejo favorito el Triceratops, con 3 cuernos y con elegante collar. Muchas veces representado rechazando a un voraz T-Rex. Para Jack Horners, este no es un escenario muy convincente. Desde un punto de vista lógico, el último lugar en el mundo en donde quieres tu mecanismo de defensa es en tu cabeza. Quiero decir, para cuando le hayas hecho un hoyo al T-Rex y se caiga, va a caer sobre tu cabeza. ¿Qué hay de otra solución obvia? ¿Que están luchando entre ellos? Que todo este equipo de cabeza era debido a que los machos llenos de testosterona se pasaran todo el día luchando uno con otro por derechos de apareo. Ciertamente, en algunos mamíferos de hoy, la violencia pareciera ser un prerequisito para tener éxito reproductivo. Incluso entre los reptiles de hoy hay algunos chocadores de cabeza. Y uno de ellos, el camaleón Jackson, se parece enormemente a su viejo y distante primo. Acá está tu analogía del Triceratops y mira a ese, 3 cuernos, increíble. Incluso tiene lo que se le llama un barril. Esto se parece mucho al pliegue en la espalda de dinosaurios con cuernos como el Triceratops. En algunas lesiones de los pliegues de los Triceratops se ha encontrado evidencia que sugiere que se peleaban entre sí. Los camaleones prefieren mostrar sus cuernos a esconderlos. Y Greg Erickson cree que los ceratopsianos harían lo mismo.
¿Para qué eran esas estructuras? Bueno, la explicación tradicional es que este escudo era una defensa para detener golpes de otros dinosaurios con cuernos o para ayudar y proteger su cuello cuando eran atacados por dinosaurios depredadores. No creo en nada de eso. Creo que la mayoría son estructuras para mostrarse. De humildes orígenes en el Jurásico, las cabezas de los ceratopsianos simplemente explotaron en espectáculos exuberantes en sus últimos días. Ahí está nuestro favorito, Triceratops, junto a sus más extravagantes primos. Ahí está el Styracosaurus, que significa lagartija con púas, con su abundancia de largos cuernos extendiéndose desde el pliegue de su cuello. Acá está el elegante Chasmosaurio, con un despliegue más alto y elegante. Está adornada con entrelazadas púas pequeñas. Y la igualmente curiosa cabeza del Centrosaurio. Para muchos paleontólogos de hoy, estas cabezas extremas son una indicación clara de que los ceratopsianos eran amantes, no luchadores. Parejas potenciales podían reconocer a su propia clase a lo lejos, hacer crecer sus pliegues y llegar al punto. Para aumentar el atractivo, sus cabezas podrían mostrar un derroche de colores tan extravagantes como sus tamaños y formas. En una familia de dinosaurios, el asunto de cómo usar mejor la cabeza para conseguir a la chica alcanzó su propio nivel de rareza. Uno en el que los desacuerdos entre los paleontólogos se está volviendo más feroz que los cabezazos del Mesozoico. Bienvenido al mundo del paquicefalosaurio, o reptil de cabeza gruesa. Si hay algún animal en el mundo que parece mejor preparado para golpear su cráneo contra el otro, tiene que ser uno de estos tipos. Algunos de sus domos llegan a tener más de 20 centímetros de espesor, inspirando intimidación y controversia en igual medida. De los mayores grupos de dinosaurios, los chocadores de cabezas son los que inspiran la más profunda búsqueda de nuestra alma. Las expresiones más perplejas y los vuelos más extraordinarios y estimulantes de idiotez. Tenemos un gran problema para entender a los dinosaurios con cabeza de domo. Los domos de los paquicefalosaurios adultos no están adaptados para cabezazos, definitivamente no. Hay algo en lo que todos concuerdan. Las cabezas de los paquicefalosaurios eran sexys, al menos para otros paquis. La discusión es si eran sexy en un sentido violento, impresionando a las hembras con violencia, o solo era un adorno visual. No hay duda de que el cráneo de este cabeza de domo paquicefalosaurio tiene un gran parecido a los más delicados golpea cabezas de hoy. Este es el máximo golpeacabezas con vida. El buey almizclero. ¿Visto de lado? Grandes ojos saltones, cabeza de domo. Por favor, observa, es de domo. Hace 67 millones de años, este tragaba. Hoy, en la tundra del Ártico, este traga. Pero para Jack Horner, incluso si por fuera parece que una cabeza fue usada para dar cabezazos, tienes que ver por dentro para ver si está hecha para hacerlo. Durante años, él ha estado abriendo las cabezas de paquicefalosaurios. Lo que ha encontrado es contrario a lo que se pueda pensar. Sus cabezas estaban llenas de material quebradizo. Están construidas con un extraño tipo de hueso. Es quebradizo, es un tipo de porcelana. Y si esos dinosaurios chocaran sus cabezas, probablemente se hubieran desmoronado. Los paquis no se golpeaban la cabeza y no lo podían haber hecho más de una vez. Si lo hubieran hecho, ambos se habrían derrumbado y se habrían quedado postrados en el suelo. Para Jack Horner, las cabezas de los paquicefalosaurios eran para esa misma vieja canción de amor. Un despliegue de salud y vitalidad, sin la necesidad de toda esa violencia. Aunque no todos están convencidos. Estudios anteriores muestran que los huesos eran bastante robustos y biológicamente demasiado caros para solo enseñarse.
15, 18, 20 centímetros de hueso sólido en alguno de estos dinosaurios paquicefalosaurios. Es mucho hueso para alimentar, mucho hueso para mantener. E incluso si el dar cabezazos pudo traer consecuencias, podría haber valido la pena. Si vas a chocar con la cabeza para impresionar a una pareja potencial, correrás el riesgo de quebrarte la cabeza. Eso pasa hoy con el buey almizclero. Y es un riesgo que debes de correr porque es la única manera de poner tus genes en la siguiente generación. Bob Baker señala otros dos factores. Como el buey almizclero, los paquicefalosaurios tienen grandes áreas en la parte de atrás de su cuello en donde se pudo haber añadido enormes músculos. Y también está ese igualmente clásico cerebro de dinosaurio. Aunque ame a estos animales, eran realmente tontos. El cerebro es muy pequeño. Los cerebros pequeños son más difíciles de lesionar. La quebradera de cabeza entre ambos, dinosaurios y paleontólogos, llega a su punto culminante con uno de los más extraños dinosaurios de todos. Operación Dragón. Dracorex hogwartsia. Lo que hace a Dracorex hogwartsia tan maravilloso es que parece algo salido de una película de fantasías. Realmente parece un dragón con su extraño cráneo con púas. No parece real. En lo que a Bob Baker concierne, si alguna vez hubo una cara hecha para golpear cabezas, es esta. Se parece bastante al golpeador de cabezas jabalí africano. Y al aplastar dos moldes de Dracorex entre sí, descubrió algo sorprendente. Esto es velcro craneal. Hay tantos bultos que si presionas las cabezas entre sí, no se deslizan. Así que empujaban y zarandeaban, hasta que uno se rendía. Incluso acá hay opiniones diferentes. Horner sospecha que Dracorex no era una especie, mucho menos golpeador de cabezas. Era un paquicefalosaurio adolescente, obviamente atravesando un mal momento. Y está claro que el rey dragón de Hogwartsia no pondrá fin a la controversia de los golpeacabezas. Y ahora, un pequeño y aún más desconcertante dinosaurio ha entrado en el debate. Un mini paquicefalosaurio cabeza de domo, casi del tamaño de un gato. Hemos encontrado a un golpeacabeza tan extraño que creemos es un enano. Un pequeño animal al que llamaremos cabeza de hongo, Microcephaly, porque luce como que usara un sombrero que se expande pero que está lleno de hueso sólido, cubierto de una superficie blindada que es suave en el tope. ¿Un golpeacabeza tan pequeño? Seguramente solo es un bebé Pachi. Solo que la tomografía computarizada dijo algo diferente. Las suturas entre los huesos de su cráneo se han fusionado por completo, lo que significa que el animal era un adulto. Creo que es el golpeacabeza más pequeño que haya evolucionado. De lo violento a la manera más pacífica de usar tu cabeza, esta es una criatura que pudo haber perfeccionado la manera más dulce de seducir. La canción de amor. La cabeza con cresta del Parasaurolophus mantuvo a los paleontólogos adivinando por generaciones. El Parasaurolophus es realmente raro. Tiene esta enorme expansión de los huesos del cráneo que se proyecta hacia este bulto que parece banano y que sale de la parte de atrás del cráneo. Por mucho tiempo se creyó que este dinosaurio vivía en el agua y que usaba su inusual cabeza como un tubo de buceo. Pero una tomografía computarizada de la cresta mostró que no había apertura por la que pudiera respirar. Lo que esas tomografías mostraron fue esto: una construcción elegante de tubos que se parecen mucho a un trombón. Con la ayuda de tomografías computarizadas, científicos en Nuevo México generaron un instrumento virtual de 3 dimensiones que pudo haber recreado la música del Parasaurolophus. De hecho, su cresta pudo haber servido para 2 cosas al momento de coquetear:
un despliegue tanto auditivo como visual para el sexo opuesto. Aunque los argumentos sobre cómo es que los dinosaurios usaban sus cabezas se intensifican, algo es seguro. El sexo en el Cretáceo tardío era un estruendoso éxito. Pero los desenfrenados triunfos de la era de los dinosaurios estaban a punto de volverse discutibles. Sus únicas esperanzas descansaban en un experimento evolutivo que resultaría en algunas de las criaturas más desconcertantes que hayan existido. Después de 150 millones de años dominando la Tierra, los dinosaurios desaparecieron. Se acercaba un asteroide. Los volcanes estaban a punto de explotar. Y tal vez se estaba desatando una plaga mortal. Aún así, la evolución tropezó con un plan para la sobrevivencia de los dinosaurios, el Plan Ave. Y los experimentos de la naturaleza con los primos de las aves fueron sencillamente desenfrenados. Tomemos este dinosaurio que parece ave. Epidendrosaurus. Parado en dos piernas, con antebrazos y garras alargándose a proporciones de alas, y posiblemente cubierto de plumas, y del tamaño de un gorrión, el Epidendrosaurus no podía volar. Pero probablemente vivía en árboles, donde sus extrañas manos funcionaban bien. Son completamente desproporcionadas a su cuerpo y ese dedo es 2 veces más largo que los demás. Es algo similar a lo que ves en este tipo de lémur de Madagascar llamado aye aye, en el que ese dedo tan largo puede ser usado para cavar en la corteza de los árboles en busca de termitas o algún otro insecto que se fueran a comer. Eso es algo también muy extraño. Hace más de una década, Mark Norell descubrió algunas de las primeras evidencias directas de comportamiento parecido al de las aves entre los dinosaurios. ¡Huevos! ¡Bien! Dinosaurios petrificados que han estado sentados en sus huevos petrificados. Estos eran los Oviraptor. La mayoría de los Oviraptor parecían aves y crecían a tamaño de aves. Los más grandes eran más pequeños que un avestruz. Eso hasta que se descubrió este gigante, Gigantoraptor, con más de 5 metros de altura y pesando más de 1,5 toneladas. Era absolutamente enorme. Un animal grande. Está casi a nivel del tiranosaurio Rex. Pero imagina, magnificar una gallina gigante. A esto es a lo que este animal se parecía. Este enorme dinosaurio tiene un pico sin dientes, lo que sugiere que comía plantas. Pero su tamaño e intimidantes garras sugieren que también podía haber comido carne. Pero tal vez el dinosaurio ave más misterioso de todos sea este, Deinocheiro. Conocido por un solo juego de enormes brazos y garras, el animal pudo haber medido 12 metros de largo. Originalmente se pensó que era un mortal carnívoro, destrozando su presa con esas increíbles garras. Pero parece que el Deinocheiro era un dulce gigante. Algunos paleontólogos creen que se pudo haber comportado más como un perezoso, el más apacible de los animales. Pero mientras no se encuentren más de sus intrigantes fósiles, el Deinocheiro es solo una criatura de la imaginación. El Deinocheiro vivió al final del período Cretáceo y pudo haber presenciado el final catastrófico de la era de los dinosaurios. Su linaje no sobrevivió. Pero algunos pequeños dinoaves sí, y nadie sabe por qué.
es uno de los mayores misterios en la enigmática historia de los dinosaurios. Todo lo que sabemos es que el cuerpo básico del plan, el plan ave, de alguna manera lo logró hasta la edad moderna. Y que las aves de hoy son ahora los dinosaurios extraordinarios del mundo. Mucho más exitosos que los mamíferos o que los reptiles, las aves han logrado encontrar maneras de crecer en virtualmente todos los hábitats del planeta. Y nada los puede igualar en términos de comportamientos escandalosos y espectaculares despliegues de fuerza y sensualidad. Son el mérito a sus extraordinarios predecesores, antiguos primos que parecían aprovechar cada oportunidad para extender los límites de creatividad de la naturaleza. Desarrollaron cuernos, pliegues del cuello, púas, placas, cuellos largos, colas largas, garras afiladas, grandes dientes. Hacen todas estas cosas y son organismos altamente exitosos en el planeta desde hace 228 millones de años a hace 65 millones de años. Son los reyes y reinas de la Tierra en esta época. Y lo más sorprendente de todo, solo hemos descubierto una pequeña fracción de todos los dinosaurios que alguna vez existieron. Lo que significa que hay más criaturas desconcertantes e incomprensibles esperando a ser encontradas. Esta enorme cantidad de material que encontramos, algo de esto serán algunos muy inusuales animales. Así que probablemente en el pasado fue más extraño de lo que podamos imaginar. Esa es la parte divertida de la paleontología. Puedes estar seguro de esto, que en el futuro encontraremos algunos nuevos y extraños dinosaurios. Hay muchas sorpresas por ahí. Tantas cosas que no podemos predecir. Todo lo que puedo decir es, estemos listos para cualquier cosa. Salen de lo que probablemente era una cola flexible, tipo látigo. Los togiangosaurios también tenían intimidantes púas de medio metro en sus hombros, como si fueran bayonetas. Pero, ¿era todo esto para combatir? Estudios recientes sobre otros estegosaurios han hecho que algunos científicos replanteen el argumento de defensa. Lo más problemático son las placas, están en el lugar equivocado. Seguramente los dinosaurios carnívoros no eran tan inteligentes, pero probablemente eran lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que si mordían al animal por su costado no tendrían que preocuparse de las púas. Y si bien las espinas y las placas se ven intimidantes, no son muy fuertes como armas. Sucede que hace pocos días encontré la placa de un estegosaurio, una gran placa. Era enorme. Y mientras limpiábamos, ya casi llegando al final de la placa, me sorprendió lo delgada que era. Frágil es muy poco decir. Las placas también estaban llenas de vasos sanguíneos, lo que no es una gran estrategia defensiva. Mordida por las mandíbulas de un gran depredador, hubieran sido bocadillos. Sabes, si un alosaurio muerde uno, básicamente habría sangre saliendo por todos lados. Algo como una gran galleta, casi como un buen bocadillo lleno de sangre, listo para comer. Todos esos vasos sanguíneos apuntan a otra posibilidad. Las placas se usaban para regular la temperatura del animal. Si se quería atrapar la brisa, podían enfriar la circulación. Si se dirigían al sol, harían lo opuesto. Aunque muchos de los estegosaurios sobrevivían con placas pequeñas o sin placas, lo que hace creer a algunos paleontólogos que el poderoso arsenal del estegosaurio, tal vez comenzando con el togiangosaurio, podría ser más propaganda que una defensa real. Algunos sostienen que casi todo a lo que puede señalar es extraño. Cosas como el cuello del amargasaurio, la espectacular vela del espinosaurio y las asombrosas cabezas de muchos de los dinosaurios favoritos eran todos para anunciarse.
Anunciar a los depredadores que yo soy más grande de lo que crees. Anunciar a los rivales yo estoy en mejor forma que tú. Anunciar a las parejas potenciales que tengo los genes y la salud para mantener este desorden de apéndices. Se trata de mostrar y mostrar. Después de todo, es para tener sexo. Todo es para mostrarse. Y el animal no se tiene que defender cada año. La cantidad de comida que un animal debe de comer para sostener ese crecimiento es casi inconcebible. Algunos de los saurópodos posteriores multiplicarían la eficiencia de sus extensos cuellos con algo más. Increíbles bocas. Y tal como Paul Sereno descubrió en los desiertos de Níger en África, en el Cretáceo, la necesidad de alimentarse hizo que algunos voraces herbívoros desarrollaran unas cabezas bastante extrañas. Una se excedió. La cortadora de césped, el nigersaurio. Recogí la mandíbula de un nigersaurio y no pude descifrar cómo unirla al cráneo. Era tan rara que me tomó bastante tiempo el descubrir que este dinosaurio tenía la cara como ningún otro. Solo su madre podría realmente amar a un dinosaurio con una cara como esta. Vea o no, esta cara tiene un diseño genial para comer. La curiosa boca del nigersaurio, con forma de accesorio plano de aspiradora, cortaba y aspiraba la comida usando una batería de pequeños y afilados dientes de manera implacable. No hay otro animal que tenga todos sus dientes al final de la mandíbula. No hay otro animal que haya desarrollado una batería de dientes, cientos de dientes saliendo al mismo tiempo. Tomografías computarizadas de los huesos de la mandíbula muestran hasta 9 dientes de reemplazo amontonados detrás de cada diente para cortar. Cuando uno se gastaba, otro tomaba inmediatamente su lugar. La postura de pastar del nigersaurio podría significar que la mayoría o todos los saurópodos vivían sus vidas horizontalmente, no verticalmente. Los cuellos de los saurópodos podrían haber sido mucho más que solo una forma de mover sus insaciables bocas en extensas áreas de vegetación. Podrían haber sido para combatir. Si nuestras amigas las jirafas nos tuvieran que decir algo. Mucha gente cree que el tamaño del cuello de las jirafas está dado porque lo que importa de la planta es lo que está en la punta de los árboles y que solo las jirafas más altas sobreviven. Equivocados. El tamaño del cuello está dado por la selección de la pareja y tienen un ritual en el que se enrollan sus cuellos y se empujan. Si aplicas eso a los saurópodos, tienes que decir, bueno, ellos ciertamente tenían bastante cuello para hacerlo, y yo diría que probablemente eso es lo que hacían. Pero la evolución no solo jugaba con el tamaño y la fuerza del cuello del saurópodo. Lo que estaba haciendo con este es un enigma. El amargasaurio, equipado con... y la igualmente curiosa cabeza del centrosaurio. Para muchos paleontólogos de hoy, estas cabezas extremas son una indicación clara de que los ceratopsianos eran amantes, no luchadores. Parejas potenciales podían reconocer a su propia clase a lo lejos, hacer crecer sus pliegues y llegar al punto. Para aumentar el atractivo, sus cabezas podrían mostrar un derroche de colores tan extravagantes como sus tamaños y formas. En una familia de dinosaurios, el asunto de cómo usar mejor la cabeza para conseguir a la chica alcanzó su propio nivel de rareza. Uno en el que los desacuerdos entre los paleontólogos se está volviendo más feroz que los cabezazos del Mesozoico. Bienvenido al mundo del paquicefalosaurio, o reptil de cabeza gruesa. Si hay algún animal en el mundo que parece mejor preparado para golpear su cráneo contra el otro, tiene que ser uno de estos tipos. Algunos de sus domos llegan a tener más de 20 centímetros de espesor, inspirando intimidación y controversia en igual medida. De los mayores grupos de dinosaurios, los chocadores de cabezas son los que inspiran la más profunda búsqueda de nuestra alma.
las expresiones más perplejas y los vuelos más extraordinarios y estimulantes de idiotez. Tenemos un gran problema para entender a los dinosaurios con cabeza de domo. Los domos de los paquicefalosaurios adultos no están adaptados para cabezazos, definitivamente no. Hay algo en lo que todos concuerdan. Las cabezas de los paquicefalosaurios eran sexys, al menos para otros paquis. La discusión es si eran sexy en un sentido violento, impresionando a las hembras con violencia, o solo era un adorno visual. No hay duda de que el cráneo de este cabeza de domo paquicefalosaurio tiene un gran parecido a los más dedicados golpea cabezas de hoy. Este es el máximo golpeacabezas con vida. El buey almizclero. Visto de lado, grandes ojos saltones, cabeza de domo. Por favor, observa, es de domo. Hace 67 millones de años, este tragaba. Hoy, en la tundra del Ártico, este traga. Pero para Jack Horner, incluso si por fuera parece que una cabeza fue usada para dar cabezazos, tienes que ver por dentro para ver si está hecha para hacerlo. Durante años, él ha estado abriendo las cabezas de paquicefalosaurios. Lo que ha encontrado es contrario a lo que se pueda pensar. 150 millones de años antes del explosivo final de la era de los dinosaurios, la Tierra se movía bajo sus pies, llevándolos literalmente a los terrenos de lo extravagante. En ese entonces, toda la Tierra del planeta formaba un solo continente llamado Pangea. Pero Pangea comenzó a separarse. Una revolución geológica que sentó las bases para una revolución evolutiva. El amanecer de los dinosaurios, el Triásico, estaba a punto de dejar pasar al período del medio, el Jurásico, y lo estrambótico estaba a punto de ser liberado. A medida que los continentes se separaban, los climas cambiaban. Muchos refugios de dinosaurios se estaban volviendo más aislados y exuberantes. Y los dinosaurios estaban alcanzando tamaños deslumbrantes. La vieja carrera armamentista de la evolución. El nivelar las armas de los depredadores con las defensas de las presas evolucionaba, con una nueva máquina de comer sacando ventaja. El momento de los gigantes había llegado. Estos eran los saurópodos. Ellos nos están mostrando lo poco que sabemos sobre dinosaurios. Si tuviéramos las mismas proporciones, tendríamos la cabeza del tamaño de un maní y saldría de la punta de una paja de 1 metro de largo. Ese cuello que sigue y sigue debería de parar, pero solo sigue y sigue y sigue. Eso es extraño. Uno de los experimentos más extraños de la evolución en alargar el cuello de los saurópodos es este: los 20 metros y 15 toneladas del Mamenchisaurus. Básicamente, su cuello es más largo que el resto de su cuerpo. Cuando se mira al animal, se ve desproporcionado. Parece que se va a caer porque su cuello es tan largo. Pero un cuello tan increíblemente largo en un cuerpo ridículamente más corto le da una gran ventaja a un animal. No debes ir a ningún lado para comer. Solo alargas ese cuello. Y ningún depredador, incluso uno con el cerebro del tamaño de una nuez, va a atacar a una criatura tan enorme. No hay muchos por ahí que se puedan comer a un saurópodo si mide 8 metros. Si te pones a pensar de los animales que hoy habitan África, aquellos a los que molestan poco es a los elefantes. Y son grandes, son enormes. Realmente solo deben preocuparse de ser comidos cuando están pequeños y cuando están muy viejos. Y creo que los saurópodos probablemente adaptaron o adoptaron este tipo de estrategia al ser tan grandes. ¿Quiénes fueron los más raros de los raros? ¿Cómo fue que se hicieron así? Dinosaurios extraordinarios.
puede llegar a los 43 grados en la sombra, sin importar el hecho de que nunca hay sombra. Pero en donde sea que el sol pegue con tanta fuerza en territorio de dinosaurios, es un buen lugar para ser paleontólogo. En este siglo XXI, cada año aparecen docenas de nuevos dinosaurios. Y no solo están apareciendo en el oeste de Estados Unidos. En Argentina, Antártica, África y especialmente en China, se están haciendo descubrimientos que tienen aturdidos a los científicos. Y algunos de estos dinosaurios están tan llenos de apéndices tan extravagantes que están revolucionando lo que pensábamos se sabía sobre ellos. Pero la historia del dinosaurio no comienza con lo extraño ni lo gigantesco. 150 millones de años antes del catastrófico fin de los dinosaurios, criaturas como este modelo prototipo tuvieron que abandonar el lugar. El Coelophysis tiene un cuerpo bastante común. Luce como una lagartija grande, camina en sus patas traseras, come carne, caza en manada. Aparte de eso, no hay mucho de qué admirarse. Pero los paleontólogos creen que todos los dinosaurios descendieron de animales sencillos como este. Así que, ¿cómo se convirtieron de pequeños Coelophysis a esto? O esto. O esto. ¿Qué rarezas de la naturaleza pudieron moldear algo así? Veamos lo espectacularmente raro de este gigante Spinosaurus. Uno de los más grandes asesinos que han existido en el planeta. Este depredador es tan grande y fantástico que ha logrado robarle el show literalmente al T-Rex. Cuando llegó el momento de poner en suspenso a los cinéfilos por tercera vez, el consultor científico de Parque Jurásico Jack Harner sabía exactamente lo que quería. Decidí que T-Rex había tenido demasiada publicidad y nos desharíamos de él. Así que le dije a Steven que pusiera Spinosaurus en Parque Jurásico 3. Buenos días. Ahí está nuestro favorito, Triceratops, junto a sus más extravagantes primos. Ahí está el Styracosaurus, que significa lagartija con púas, con su abundancia de largos cuernos extendiéndose desde el pliegue de su cuello. Acá está el elegante Chasmosaurio, con un despliegue más alto y elegante. Está adornada con entrelazadas púas pequeñas. Y la igualmente curiosa cabeza del Centrosaurio. Para muchos paleontólogos de hoy, estas cabezas extremas son una indicación clara de que los ceratopsianos eran amantes, no luchadores. Parejas potenciales podían reconocer a su propia clase a lo lejos, hacer crecer sus pliegues y llegar al punto. Para aumentar el atractivo, sus cabezas podrían mostrar un derroche de colores tan extravagantes como sus tamaños y formas. En una familia de dinosaurios, el asunto de cómo usar mejor la cabeza para conseguir a la chica alcanzó su propio nivel de rareza. Uno en el que los desacuerdos entre los paleontólogos se está volviendo más feroz que los cabezazos del Mesozoico. Bienvenido al mundo del paquicefalosaurio, o reptil de cabeza gruesa. Si hay algún animal en el mundo que parece mejor preparado para golpear su cráneo contra el otro, tiene que ser uno de estos tipos. Algunos de sus domos llegan a tener más de 20 centímetros de espesor, inspirando intimidación y controversia en igual medida. De los mayores grupos de dinosaurios, los chocadores de cabezas son los que inspiran la más profunda búsqueda de nuestra alma. Las expresiones más perplejas y los vuelos más extraordinarios y estimulantes de idiotez. Tenemos un gran problema para entender a los dinosaurios con cabeza de domo. Los domos de los paquicefalosaurios adultos no están adaptados para cabezazos, definitivamente no. Hay algo en lo que todos concuerdan. Las cabezas de los paquicefalosaurios eran sexys, al menos para otros paquis. La discusión
es si eran sexy en un sentido violento, impresionando a las hembras con violencia, o solo era un adorno visual. No hay duda de que el cráneo de este cabeza de domo paquicefalosaurio tiene un gran parecido a los más delicados golpeacabezas de hoy. Este es el máximo golpeacabezas con vida. El buey almizclero. ¿Visto de lado? Grandes ojos saltones, cabeza de domo. Por favor, observa, es de domo. Y pareciera ser un prerequisito para tener éxito reproductivo. Incluso entre los reptiles de hoy hay algunos chocadores de cabeza. Y uno de ellos, el camaleón Jackson, se parece enormemente a su viejo y distante primo. Acá está tu analogía del Triceratop, y mira a ese, 3 cuernos, increíble. Incluso tiene lo que se le llama un barril. Esto se parece mucho al pliegue en la espalda de dinosaurios con cuernos como el Triceratop. En algunas lesiones de los pliegues de los Triceratops se ha encontrado evidencia que sugiere que se peleaban entre sí. Los camaleones prefieren mostrar sus cuernos a esconderlos. Y Greg Erickson cree que los ceratopsianos harían lo mismo. ¿Para qué eran esas estructuras? Bueno, la explicación tradicional es que este escudo era una defensa para detener golpes de otros dinosaurios con cuernos o para ayudar y proteger su cuello cuando eran atacados por dinosaurios depredadores. No creo en nada de eso. Creo que la mayoría son estructuras para mostrarse. De humildes orígenes en el Jurásico, las cabezas de los ceratopsianos simplemente explotaron en espectáculos exuberantes en sus últimos días. Ahí está nuestro favorito, Triceratops, junto a sus más extravagantes primos. Ahí está el Styracosaurus, que significa lagartija con púas, con su abundancia de largos cuernos extendiéndose desde el pliegue de su cuello. Acá está el elegante Chasmosaurio, con un despliegue más alto y elegante. Está adornada con entrelazadas púas pequeñas. Y la igualmente curiosa cabeza del Centrosaurio. Para muchos paleontólogos de hoy, estas cabezas extremas son una indicación clara de que los ceratopsianos eran amantes, no luchadores. Parejas potenciales podían reconocer a su propia clase a lo lejos, hacer crecer sus pliegues y llegar al punto. Para aumentar el atractivo, sus cabezas podrían mostrar un derroche de colores tan extravagantes como sus tamaños y formas. En una familia de dinosaurios, el asunto de cómo usar mejor la cabeza para conseguir a la chica alcanzó su propio nivel de rareza. Uno en el que los desacuerdos entre los paleontólogos se está volviendo más feroz que los cabezazos del Mesozoico. Bienvenido al mundo del paquicefalosaurio, o reptil de cabeza gruesa. Si hay algún animal en el mundo que parece mejor preparado para golpear su cráneo contra el otro, tiene que ser uno de estos tipos. Algunos de sus domos llegan a tener más de 20 centímetros de espesor, inspirando intimidación y controversia en igual medida. Ese dedo tan largo puede ser usado para cavar en la corteza de los árboles en busca de termitas o algún otro insecto que se fueran a comer. Eso es algo también muy extraño. Hace más de una década, Mark Norell descubrió algunas de las primeras evidencias directas de comportamiento parecido al de las aves entre los dinosaurios. ¡Huevos! ¡Bien! Dinosaurios petrificados que han estado sentados en sus huevos petrificados. Estos eran los Oviraptor. La mayoría de los Oviraptor parecían aves y crecían a tamaño de aves. Los más grandes eran más pequeños que un avestruz. Eso hasta que se descubrió este gigante, Gigantoraptor, con más de 5 metros de altura y pesando más de 1,5 toneladas. Era absolutamente enorme. Un animal grande. Está casi a nivel del tiranosaurio Rex. Pero imagina, magnificar una gallina gigante. A esto es a lo que este animal se parecía. Este enorme dinosaurio tiene un pico sin dientes, lo que sugiere que comía plantas.
Pero su tamaño e intimidantes garras sugieren que también podía haber comido carne. Pero tal vez el dinosaurio ave más misterioso de todos sea este: Deinocheiro. Conocido por un solo juego de enormes brazos y garras, el animal pudo haber medido 12 metros de largo. Originalmente se pensó que era un mortal carnívoro, destrozando su presa con esas increíbles garras. Pero parece que el Deinocheiro era un dulce gigante. Algunos paleontólogos creen que se pudo haber comportado más como un perezoso, el más apacible de los animales. Pero mientras no se encuentren más de sus intrigantes fósiles, el Deinocheiro es solo una criatura de la imaginación. El Deinocheiro vivió al final del período Cretáceo y pudo haber presenciado el final catastrófico de la era de los dinosaurios. Su linaje no sobrevivió. Pero algunos pequeños dinoaves sí, y nadie sabe por qué. Es uno de los mayores misterios en la enigmática historia de los dinosaurios. Las cabezas de los paquicefalosaurios eran para esa misma vieja canción de amor, un despliegue de salud y vitalidad, sin la necesidad de toda esa violencia. Aunque no todos están convencidos, estudios anteriores muestran que los huesos eran bastante robustos y biológicamente demasiado caros para solo enseñarse. 15, 18, 20 centímetros de hueso sólido en alguno de estos dinosaurios paquicefalosaurios. Es mucho hueso para alimentar, mucho hueso para mantener. E incluso si el dar cabezazos pudo traer consecuencias, podría haber valido la pena. Si vas a chocar con la cabeza para impresionar a una pareja potencial, correrás el riesgo de quebrarte la cabeza. Eso pasa hoy con el buey almizclero. Y es un riesgo que debes de correr porque es la única manera de poner tus genes en la siguiente generación. Bob Baker señala otros dos factores. Como el buey almizclero, los paquicefalosaurios tienen grandes áreas en la parte de atrás de su cuello en donde se pudo haber añadido enormes músculos. Y también está ese igualmente clásico cerebro de dinosaurio. Aunque ame a estos animales, eran realmente tontos. El cerebro es muy pequeño. Los cerebros pequeños son más difíciles de lesionar. La quebradera de cabeza entre ambos, dinosaurios y paleontólogos, llega a su punto culminante con uno de los más extraños dinosaurios de todos. Operación Dragón. Dracorex hogwartsia. Lo que hace a Dracorex hogwartsia tan maravilloso es que parece algo salido de una película de fantasías. Realmente parece un dragón con su extraño cráneo con púas. No parece real. En lo que a Bob Baker concierne, si alguna vez hubo una cara hecha para golpear cabezas, es esta. Se parece bastante al golpeador de cabezas jabalí africano. Y al aplastar dos moldes de Dracorex entre sí, descubrió algo sorprendente. Esto es velcro craneal. Hay tantos bultos que si presionas las cabezas entre sí, no se deslizan. Así que empujaban y zarandeaban, hasta que uno se rendía. Incluso acá hay opiniones diferentes. Horner sospecha que Dracorex no era una especie, mucho menos golpeador de cabezas. Era un paquicefalosaurio adolescente, obviamente atravesando un mal momento. Y está claro que el rey dragón de Hogwartsia no pondrá fin a la controversia de los golpeacabezas. Y ahora, un pequeño y aún más desconcertante dinosaurio ha entrado en el debate. Un mini paquicefalosaurio cabeza de domo, casi del generación. Bob Baker señala otros dos factores. Como el buey almizclero, los paquicefalosaurios tienen grandes áreas en la parte de atrás de su cuello en donde se pudo haber añadido enormes músculos. Y también
está ese igualmente clásico cerebro de dinosaurio. Aunque ame a estos animales, eran realmente tontos. El cerebro es muy pequeño. Los cerebros pequeños son más difíciles de lesionar. La quebradera de cabeza entre ambos, dinosaurios y paleontólogos, llega a su punto culminante con uno de los más extraños dinosaurios de todos. Operación Dragón. Dracorex hogwartsia. Lo que hace a Dracorex hogwartsia tan maravilloso es que parece algo salido de una película de fantasías. Realmente parece un dragón con su extraño cráneo con púas. No parece real. En lo que a Bob Baker concierne, si alguna vez hubo una cara hecha para golpear cabezas, es esta. Se parece bastante al golpeador de cabezas jabalí africano. Y al aplastar dos moldes de Dracorex entre sí, descubrió algo sorprendente. Esto es velcro craneal. Hay tantos bultos que si presionas las cabezas entre sí, no se deslizan. Así que empujaban y zarandeaban, hasta que uno se rendía. Incluso acá hay opiniones diferentes. Horner sospecha que Dracorex no era una especie, mucho menos golpeador de cabezas. Era un paquicefalosaurio adolescente, obviamente atravesando un mal momento. Y está claro que el rey dragón de Hogwartsia no pondrá fin a la controversia de los golpeacabezas. Y ahora, un pequeño y aún más desconcertante dinosaurio ha entrado en el debate. Un mini paquicefalosaurio cabeza de domo, casi del tamaño de un gato. Hemos encontrado a un golpeacabeza tan extraño que creemos es un enano. Un pequeño animal al que llamaremos cabeza de hongo, Microcephaly, porque luce como que usara un sombrero que se expande pero que está lleno de hueso sólido, cubierto de una superficie blindada que es suave en el tope. ¿Un golpeacabeza tan pequeño? Seguramente solo es un bebé Pachi. Solo que la tomografía computarizada dijo algo diferente. Las suturas entre los huesos de su cráneo se han fusionado por completo, lo que significa que el animal era un adulto. Creo que es el golpeacabeza más pequeño que haya evolucionado. De lo violenta estrategia defensiva, mordida por las mandíbulas de un gran depredador, hubieran sido bocadillos. Sabes, si un alosaurio muerde uno, básicamente habría sangre saliendo por todos lados. Algo como una gran galleta, casi como un buen bocadillo lleno de sangre, listo para comer. Todos esos vasos sanguíneos apuntan a otra posibilidad. Las placas se usaban para regular la temperatura del animal. Si se quería atrapar la brisa, podían enfriar la circulación. Si se dirigían al sol, harían lo opuesto. Aunque muchos de los estegosaurios sobrevivían con placas pequeñas o sin placas, lo que hace creer a algunos paleontólogos que el poderoso arsenal del estegosaurio, tal vez comenzando con el tokiangosaurio, podría ser más propaganda que una defensa real. Algunos sostienen que casi todo a lo que puede señalar es extraño. Cosas como el cuello del amargasaurio, la espectacular vela del espinosaurio y las asombrosas cabezas de muchos de los dinosaurios favoritos eran todos para anunciarse. Anunciar a los depredadores que yo soy más grande de lo que crees. Anunciar a los rivales yo estoy en mejor forma que tú. Anunciar a las parejas potenciales que tengo los genes y la salud para mantener este desorden de apéndices. Se trata de mostrar y mostrar. Después de todo, es para tener sexo. Todo es para mostrarse. Y el animal no se tiene que defender cada año, pero tiene que aparearse cada año. Así que mostrarse es algo muy importante. Y defenderse es secundario. El presente es la mejor manera de estudiar el pasado. Si ves a los animales de hoy, cuando ves, tú sabes, cosas realmente raras como algunas de las crestas de aves o elaborados cuernos en animales carnívoros, o tú sabes, pliegues en lagartijas y cosas como esa.
Cuando ves 99 veces de 100 que son estructuras simplemente para mostrar. Pero un rápido análisis de las familias de dinosaurios muestra que hemos dejado algo por fuera. Esas cabezas. Muchas de ellas eran inquietamente cornudos, llenas de púas, con collares, crestadas y abovedadas. De seguro que eran para la violencia, contra los depredadores y rivales, ¿verdad? Pero en un mundo de dinosaurios extraordinarios, nada es lo que parece.